mañana con 32 minutos. Avanzamos junto a ustedes para hablar de dos profesionales que al parecer están con, situaciones éticas también bastante cuestionables, delitos derechamente en otros casos. Hablamos de dos abogados que están siendo acusados por distintos clientes, distintas situaciones, pero ambos al parecer se habrían quedado con dinero que no les correspondía precisamente de los bolsillos de sus clientes. Fabián Polanco, periodista de Radio Bio Bio y de Canal 9 Bio Bio Televisión, nos acompaña. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo les va? Bien, muchas gracias. Bueno. Te vemos abrigadito, bastante fresca hasta la mañana. Está helado afuera, súper helado. Se acabó el verano, digo yo. No diga eso, no quiero que se Ojalá acabe. Es un reporte oficial en este caso aquí de Radio Bio Bio, ¿viste? Sí. Se acabó el verano, Bio Bio la radio. Hasta ahí Y llegamos. si ellos lo dicen, es verdad. Efectivamente, así como los temas que vamos a abordar a continuación de estos abogados corruptos. Fabián, comencemos con el primer caso. Ya, el primer caso lo conocimos nosotros hace 10 años por una denuncia de un señor que tramitó con él una expropiación que perseguía en ese entonces Esbio. Esbio paga por esa expropiación una faja de terreno a este señor y nunca recibe esos dineros esta persona, un adulto mayor. Perdón, Fabián, pero una persona cuando es sujeta de expropiación por parte de alguna empresa, ¿tiene que sí o sí asesorarse por un abogado? No necesariamente, pero lo que pasa es que como esto está, esa expropiación se tramita en tribunales, de manera de tú resguardar de que se esté pagando el precio correcto, tienes que hacerte asesorar. O sea, este adulto mayor quiso tomar todos los resguardos, Claro. ¿cierto? Para que recibiera él lo justo por el terreno que iba a ser expropiado. Hizo lo responsable en el fondo. El 2014 fue este caso, nosotros lo reporteamos porque era un señor que necesitaba el dinero. Eran 6 millones de pesos y la causa estuvo a punto de sobreseerse porque no podían encontrar al abogado para notificarlo de esta investigación, pero finalmente el abogado le devolvió, le restituyó los dineros y se cerró esa causa. Pero en el transcurso del tiempo, y ahora a partir de este juicio, que ya tiene fecha, el 7 de marzo próximo, respecto de Carlos Donoso Rojas, él va a juicio por el delito de estafa y también prevaricación y arriesga 5 años de cárcel y también la sanción, que es súper grave, de inhabilitación para ejercer la profesión de por vida, si es que es condenado y si es que el tribunal aplica esa sanción. ¿Por qué él está acusado de haberse apropiado de los dineros? Lo mismo, unos trámites, unas expropiaciones, en este caso del Servio, 2 clientes, y respecto de quienes no se le entregó los dineros, hasta algo de 60 millones de pesos entre los dos, y por eso entonces esta investigación, que es de largo aliento, son como 5 años, y finalmente se logra llegar a juicio con esta causa. O sea, es reincidente este abogado. Es reincidente, y a propósito de este caso, nosotros revisamos en el sistema y él ya tiene, Carlos Donoso, abogado, ya tiene 2 condenas anteriores por el delito de giro doloso y otro por apropiación indebida. ¿Y cómo entonces se permite que este abogado continúe teniendo su licencia para ejercer? Bueno, él, el año 2014 el Colegio de Abogados lo investigó, pero fue hace 10 años. Tratamos nosotros de preguntar al Colegio de Abogados, ahora está encerrado por el mes de febrero. El presidente Francisco Rojo nos dijo que no tenía los antecedentes, pero lo más probable es que no se haya podido hacer nada, y la verdad es que los colegios, si es que solamente pueden investigar a personas que están colegiadas, si es que no están colegiadas no hay nada, pero no se puede llegar a esta sanción como la tenía antes los colegios profesionales de coartar el ejercicio de la profesión para personas que tuvieran algún tipo de irregularidad. ¿Y este señor dónde está ahora actualmente? Él finalmente apareció, porque costó ubicarlo como la vez anterior, pero finalmente él se hizo notificar de todos estos cargos que le estaba imputando el Ministerio Público, y se realizó la preparación del juicio oral, y como les digo, ya se fijó en el Tribunal Oral de Concepción para el próximo 7 de marzo el juicio, en donde arriesga estas graves sanciones. Vamos a ver qué es lo que va a pasar.
sanciones económicas finalmente. No, 5 años de cárcel. Arriesga a cárcel. Arriesga 5 años de cárcel, que es lo que está solicitando la fiscal Pamela Lillo, es la que lleva la causa, y la inhabilitación. Si es que se da esa, o sea, él no va a poder nunca más ejercer como abogado. ¿Y cuántos años lleva más o menos él ejerciendo? No, él es una persona que tiene sus años, deben ser por lo menos 20, porque nosotros a partir de este caso supimos varios antecedentes. Mira, uno primero, él en un estudio en el que trabajó no cancelaba las obligaciones que tenía por usar la oficina y tuvo que ser echado de un estudio jurídico bien conocido de Concepción, donde lo tuvieron que sacar, cerrarle la puerta para que no pudiera ingresar a la oficina. O sea, ya viene de antes con algunas yayitas, sí, digamos. Y imagínate con sus propios pares. Claro. Él fue abogado de la Municipalidad de Concepción durante la administración de Jacqueline Marcelbergue, cuando era alcaldesa, y cuando llega el alcalde Álvaro Ortiz, a raíz justamente de estos malos antecedentes, es que esa administración le corta el contrato a este abogado. Ya, o sea, viene con un historial bastante complejo. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre el 7 de marzo, ¿cierto? En este caso. Pasemos al siguiente. Este se trata de un caso un poquito más complejo, bastante más complejo. Con varias causas. Claro, un hombre que podría ser llevado a juicio por estafa, un abogado, ¿verdad?, con respecto a una compraventa. Pero en el camino, ustedes fueron, tú particularmente, Fabián, descubriste otras acusaciones, incluso por parte del Consejo de Defensa del Estado. Sí, el caso de Julio Briones Soto, es un abogado titulado hace un par de años nomás en la Universidad de la República, según los antecedentes que están ahí en el sistema, y a él de que se fue denunciado por 2 clientes que, no, en realidad una cliente, el segundo llegó de agregado porque esa cliente de este abogado lo contrató para que le realizara los trámites de una venta de un inmueble ahí en la Loma de San Andrés. Entonces la segunda víctima es el comprador. ¿Y qué es lo que pasa? En el trámite de la compraventa, el abogado, para hacerlo bien corto, le dice que de los 165 millones de pesos que involucraba esta transacción, 120 millones tenía que pagarlo directamente él al Banco Edward, aquí afuera, en Aníbal Pinto con Avenida O'Higgins, porque esa plata iba para pagar la deuda hipotecaria que la vendedora tenía con el banco. Por lo tanto, ella se quedaba con la diferencia, que eran 45 millones de pesos. 45 millones de pesos que ella recibe del comprador, pero esos 120 millones se entregan en 3 vales vistas al abogado, porque el abogado dijo: yo conozco al jefe de la sucursal del banco y yo se lo entrego, entonces así sale más rápido todo el papeleo y podemos inscribir y hacer todo rápidamente. Y la persona hizo los vales vistas y se los entrega. Y se los entrega. Confiando obviamente en el abogado. Por supuesto. Y ese dinero desapareció. Según la investigación del Ministerio Público, esos dineros fueron cobrados por un tercero, no el abogado, Julio Briones, que según la investigación, Julio Briones entrega a esta persona los vales vistas, esta persona se apersona aquí en la sucursal del Banco Edward, cobra, porque está todo esto en cámara, en los registros. ¿Se sabe quién es? Sí, tiene nombre y apellido, ya declaró en la causa, y él lo que señaló en la investigación es que él efectivamente cobra los vales vistas, pero se lo entrega a una persona que estaba fuera del banco, se lo entrega en una mochila negra, y esa persona también declaró en el banco, esta tercera persona, que le entrega esa mochila con los 120 millones de pesos a Julio Briones Soto en el estacionamiento del edificio donde él tiene su oficina. Toda una red entonces para hacer este ¿Qué relación tienen estas 2 personas con el abogado Julio Briones? Estas 2 personas, una es hijo de un conocido del abogado Briones. Okay. Sí, que él es el que generalmente le hacía trabajos a Julio Briones de hacer trámites. Algo así como una estafeta. Exactamente. Pero como ese día no estaba, él le pide a su hijo que le vaya a cobrar los vales vistas.
Y ese joven le pasa la plata a un tercero y ese tercero se la... ¿Y esa segunda persona a la que le pasa la mochila con...? Yo tengo el nombre, pero no sé, no tengo más antecedentes de esa persona. Respecto a la relación. Pero Claro. son todos conocidos de Julio Briones. Supuestamente, según la investigación, el abogado le pagaba a esta persona un dinero para que le efectuara todos estos Los trámites. trámites, claro. Y como ellos para no sabían entender. que obviamente el abogado estaba obrando mal, ellos confiaban. No, en el ellos abogado. hacían el su trabajo trabajo, normal, ¿no? se le encargaba. Claro, porque en el fondo hay personas, ¿cierto? Históricamente que se dedican a hacer trámites, ¿no? Sí. Juniors, estafeta, bueno, tienen distintos nombres hoy día. Incluso hay aplicaciones donde tú puedes contactar personas que te hagan tus trámites Exacto, particulares. claro. En el fondo, para entender un poquito ese nexo, ese vínculo. Ahora, esta no es la única acusación, que es gravísima, por supuesto. No llegar con esos 120 millones para el destino en el que confiaron en este abogado. Por los perjuicios, Camila. O sea, aquí que una persona quedó con una deuda hipotecaria, la persona que iba a vender, Claro. sí, quedó con la... vendió su casa, pero quedó con la deuda hipotecaria, y el otro señor que pagó por la casa tampoco tiene acceso a la casa porque la casa quedó a nombre de la dueña, y finalmente, como esta señora no pudo seguir pagando los... 120 millones, o sea, nadie se hizo cargo de no esa siguió deuda. pegando los dividendos, Los dividendos. porque ya estaba vendida la casa, por lo tanto la casa hoy día es propiedad del banco. Ah, sí. Sí, la casa fue embargada porque... O sea, ni la dueña original Ni el ni el comprador Exactamente. tienen acceso a esa vivienda. Exactamente. Y esos 120 millones tampoco se abonaron a la deuda que tenía la dueña. No. La plata está desaparecida y nosotros conversamos con Julio Briones. ¿Por Ya. qué? Porque nosotros lo conocíamos de hace un par de meses cuando salió estas deudas de las empresas contratistas del Senapred para los incendios. Sí. Una de esas empresas era representada por Julio Briones y nosotros fuimos a su oficina, le preguntamos por estas deudas, por acciones legales. Y bueno, y él lo contactamos y él nos señaló de que él era víctima de, en este caso, que quienes vendían la casa eran parte de una organización criminal y él estaba siendo amenazado. Eso fueron las declaraciones de él. Y esto ¿a partir de qué? A partir de una investigación que existe respecto de la pareja de la mujer vendedora de esta casa. Quien tiene una investigación efectivamente por querella del Servicio de Impuesto Interno en la comuna de San Carlos, en Ñuble, a partir de las famosas boletas, facturas ideológicamente falsas. Y en eso se basa Y él en para eso se hacer basa ese tipo de él, acusación para decir de ahora que a ellos favor son miembros de él. una red criminal. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con que él haya cobrado los vales vista por 120 millones de pesos y se los haya quedado para él cuando tenía que haberlo dejado en el banco y que se pagara la deuda de la dueña de la casa? En la pregunta que le hicimos dijo que todos esos antecedentes los va a entregar en su momento cuando sea el juicio en el Tribunal Oral de Concepción. Dice tener entonces una historia en el fondo que justifique su actuar, ¿no? Exactamente, De haberse... y que él nunca se apropió del dinero, que él no tiene el dinero. Da la impresión de que él trata de decir de que el dinero se lo quedaron estas personas que cobraron la plata. Oye, ¿y en algún momento estas personas van a poder, el señor que compró la casa, lograr recuperarla o ya no al tenerla al banco? Es lo que se ha tratado de hacer, según nos señalaron los abogados que representan a estas dos víctimas, señalando de que para ellos lo único que le importa es que ojalá se entregara ese dinero, se pudiera pagar las deudas que hay, de manera que todos quedaran con el objetivo que era el negocio, o sea, comprar una casa, vender una casa, y eso es lo que no se logró. Pero si se va a juicio, en este caso, bueno, está la preparación, la acusación está pidiendo 5 años de cárcel y una multa de 2 millones de pesos, pero lo que llama la atención es que la Fiscalía no acusa, bueno, no pide la sanción de inhabilitación de la profesión, igual como en el primer caso. ¿Aquí no? No sabemos, no, aquí no se está pidiendo eso. Ya. Y lo otro es que no se le acusa por ejercicio ilegal de la profesión, porque él cuando hizo todos estos trámites todavía no era abogado.
No había jurado todavía. No había eso, jurado, no tenía sus estudios completos. Lo que tú acabas de Y mencionar, entonces llama la seguramente. atención de por qué la Fiscalía no lo acusa o no lo investigó por el ejercicio ilegal de la profesión. Porque cuando él hizo los trámites, lo hizo la señora, la víctima, nosotros conversamos con ella, nos dijo que él lo tenía como que era abogado. Claro, ahora hay algunos trámites, entiendo que los abogados pueden hacer antes de que hagan el juramento. No, por supuesto. Algunos trámites. Ahí habría que ver la escritura, si claro. es que la escritura aparece como abogado, eso no lo hemos visto, pero la pregunta que yo también le hice a los abogados querellantes sobre este punto, me dicen que esa es una respuesta que tiene que dar la Fiscalía porque no lo... Veremos lo que ocurre con esa investigación, pero claro, es bastante complejo porque si efectivamente él logra comprobar lo que dice, que estaba siendo amenazado, claro, quizás quien le pidió, le exigió de alguna manera que retirara ese dinero, porque aquí también nos ponemos, bueno, y a especular, esto es todo materia de especulación propia, pero claro, la dueña del inmueble vendió esta casa en 165 millones, de los cuales efectivamente solamente se pudo quedar con 45, porque los otros 120 eran una deuda. O sea, era la deuda del banco. Era la deuda que tenía ella con el banco. Bueno, entonces uno podría pensar, claro, a lo mejor sí quería quedarse con los 165 millones completos, pero eso es materia de investigación y él tendrá que comprobar finalmente lo que dice, ¿no? Que estaba siendo amenazado. Pero ahora, con el andar de la investigación periodística también, Fabián, tú te encuentras con esta acusación por parte del Consejo de Defensa del Estado. Exactamente, igual como en el primer caso, que tenía antecedentes, en este caso también hay un antecedente que llama la atención y es justamente lo que tú dices, Camila, una querella presentada el año pasado por el Consejo de Defensa del Estado aquí en Concepción, acusando a Julio Briones de simulación de contrato. ¿Cómo es eso? Es una historia bien interesante. Lo que, mira, para hacerlo súper simple, porque además es complejo. Según el impuesto, la tesorería es la que le entrega estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que inicie las acciones legales. Según la tesorería, Julio Briones Soto, el abogado, tenía una deuda con tesorería por X cantidad de dinero, millones de pesos, 20 millones, 30 millones de pesos. Esa deuda, la tesorería la quiso hacer o quiso hacerse ese pago a través del remate de una propiedad a nombre de Julio Briones. ¿Qué es lo que hace Julio Briones? Julio Briones, según la investigación o según la querella, hace una simulación de contrato laboral con una persona a quien dice... él es mi empleado, ha trabajado conmigo por tantos años y yo lo estoy despidiendo en este momento y le estoy pagando la misma cantidad de dinero que la tesorería, que le debía a él a la tesorería. Y se lo voy a pagar con este inmueble. Y eso lo hace ante el juzgado ante el juzgado de cobranza de Concepción. Le dice, aquí está, yo asumo la deuda, y aquí está el bien con que le pago yo a mi ex funcionario este finiquito. Y como los trabajadores tienen primera preferencia frente a todo lo otro en materia laboral, en materia de deudas laborales, la casa que estaba rematada, que iba a ser rematado, que estaba en poder de precautoriada, se dice, por parte de la tesorería, se le entrega acá al juzgado de cobranza y el juzgado de cobranza se la iba a entregar al empleador, ex empleador, y eso finalmente se detiene cuando el Consejo de Defensa del Estado o la Tesorería primero informa al Consejo de Defensa del Estado y el Consejo de Defensa del Estado presenta la querella y paraliza este proceso acá diciendo de que aquí hay una simulación de contrato y que todo esto se estaba haciendo de manera de evitar por parte de Julio Briones Soto el pago de estos dineros. ¿Cómo adquiere esa deuda millonaria con tesorería? Tiene que ser a través de una empresa. Él trabajaba para una empresa. Y respecto de eso también le preguntamos al abogado y lo que nos señala el abogado que él hizo solamente lo que se le pidió por parte de su empleador, esa empresa. Claro, y termina endeudado con 30 millones de pesos, por 30 millones de pesos con la tesorería.
Ahora, claro, es gravísimo esto también, porque en el fondo es una manera de evadir el pago de una deuda que él tenía, Con el ¿cierto? fisco. Con el fisco de manera fraudulenta. Exactamente. Es un arreglín por donde se le mire. ¿Hay investigación en contra del supuesto trabajador? También. Son los dos querellados por el Consejo de Defensa del Estado. Esa querella está en trámite e incluso el bien, la propiedad esta, está en poder de esta precautoriada, o sea, está con una prohibición de venta en un juzgado civil donde se tramita justamente la deuda de la tesorería. ¿Pero ya se logró comprobar que ese contrato era falso? ¿O eso está en investigación? Esa está en investigación. ¿Y cuánto Ya. tiempo hay para esa investigación? No, eso todavía no está formalizado, no hay formalización, entonces ahí puede demorarse. Mira, consideremos que estas otras investigaciones contra él mismo, respecto de los 120 millones, esa investigación tiene 5 años antes de que fuera formalizada y ahora vaya a juicio. Ahora, ¿hay riesgo de que estas investigaciones prescriban? No, porque cuando se inicia la querella, cuando se presentan querella, ahí se interrumpe la prescripción. Perfecto. Y ya se zanjó en un caso, Camila, súper buena la pregunta, en un caso, en el de Carlos Donoso, él intentó señalar de que esos delitos estaban prescritos, sin embargo fue rechazado. El abogado anterior. Es el Claro. primer abogado. Ahora, con respecto a este segundo abogado, que se le van conociendo hartas yayitas. cosas, sí, entiendo que también este sujeto tiene demandas laborales en su contra. Tenía demandas laborales que eran por deudas con funcionarios, una asesora del hogar, un chofer, pero él alcanzó a zanjar las pagó. pagando las deudas. ¿Y qué? Sí, sí. Disculpa, ¿este es el mismo señor que tiene que ver algo con los terrenos de los lobos marinos, de la Lo comunidad que de pasa es Tomé? que él representaba a la empresa Cluster Chile, que fue la que... Esto cuando estamos en el contexto de gripe aviar, exactamente, ¿cierto? en medio Y de de la pronto, pandemia. en fue medio de todo. pandemia, Sí. ¿se acuerdan de algo yo me de esa acuerdo. situación, verdad? Y de pronto aparecen una cantidad de lobos marinos lamentablemente Fueron muertos. 200. 200 lobos marinos en las costas de Tomé. Exactamente. Claro, Muertos. en ese punto la delegación presidencial del Biobío, el gobierno, contrata a esta empresa Cluster Chile para que haga las labores de retirar estos lobos marinos de las costas. Y inhumarlos, enterrarlos y elige un terreno en Patagual, acordémonos unas protestas que hubo ahí porque Sí, se llegaron sí. ahí a sectores cerca de residencial donde habían casas. O sea, enterraron los lobos marinos, 200 lobos marinos, Exactamente. en un sector muy cercano a viviendas y los vecinos decían, oye, me están contaminando las napas subterráneas. Exactamente. Además, no se sabía bien si estos lobos efectivamente estaban contaminados o no con la gripe aviar, porque las pruebas habían dado negativo, pero de pronto aparecieron 200 lobos muertos. Bueno, y ese trabajo lo hizo justamente esta empresa representada por Julio Briones Soto, empresa que hoy día es propiedad de Julio Briones Soto. O sea, él es ahora el representante Hoy día- legal, el dueño. No, el dueño. Antes era el representante, era abogado de la empresa, ahora es el dueño. ¿Y Ya. en eso qué quedó stand-by? Y ese trabajo se hizo, fue una cantidad importante de plata que se Mucha pagó, plata. pero en enero Julio Briones presentó un recurso de protección en contra de la delegación porque hay un dinero, creo que son 15 millones de pesos, en el que supuestamente esta empresa, Cluster Chile, tuvo que incurrir y que no estaban considerados en el contrato original y él está pidiendo al gobierno que se le pague ese dinero. Ahora, la pregunta es, ¿puede el gobierno hacer negocios con una empresa cuyo dueño tiene litigios, tiene acciones legales con el Estado? A mí O sea, ¿puede contratar el Estado a una persona que está siendo acusada por el Consejo de Defensa del Estado? Por deberle plata al Estado. Al Estado. La pregunta es si este contrato, si efectivamente él era solo abogado cuando se hizo ese contrato entre la delegación y la Claro. empresa Cluster Chile o ya era dueño. Yo le hice la pregunta a Julio Briones y me dijo que él es dueño solamente hace un mes. Hace un mes. Ahora, de todas maneras, igual es raro, ¿no? Todo, que el todo Estado raro. tenga negocios con una persona que está siendo directamente acusada por deberle dinero al propio Estado. Pero imagínate. Eso, no existe un registro, ahí también cómo opera nuestro sistema en el fondo.
Debería haber su registro, esas alertas deberían levantarse inmediatamente cuando entra un nombre, cuando entra un contrato ahí al sistema. Como una suerte de lista negra, ¿no? Oye, tenemos esta cantidad de nombres de personas, de profesionales o particulares que están siendo acusados por deberle plata al Estado o por cualquier litigio que tengan con el Estado. Ojo. Porque son personas que siguen participando de licitaciones, de concursos públicos, que se siguen adjudicando montos millonarios por hacer algunos trabajos. O sea, hoy día hay un recurso de protección en trámite por estos 15 millones de pesos, cuando hoy día, esa empresa es propiedad de una persona que está querellada por el Estado. Que le debe el doble, Sí, que le doble de plata además. Exacto. A tesorería, le debe 30 millones y le está exigiendo el pago de 15 a la delegación. Una locura, Fabián. ¿Qué esperamos de aquí en adelante con estas investigaciones? Bueno, esperemos, el próximo 7 de marzo comienza el juicio en el primer caso del abogado, donde ahí arriesga penas durísimas. Y vamos a ver en qué la segunda causa, la de Julio Briones, por los 120 millones de pesos, ella está con la acusación y tiene que fijarse la preparación del juicio oral. Está fijada para, me parece que el 18 de marzo. Se fija ahí, se hace la preparación del juicio donde se presentan todas las pruebas que van a llevarse al tribunal oral y ahí el tribunal oral tiene que fijar yo creo que finales de abril, si es que se logra hacer la preparación del juicio, comenzaría este segundo juicio en contra del segundo abogado. ¿Tú continúas siguiendo este caso hasta que termine? Creo que es nuestro deber, o sea, de manera de que ver cómo funciona. Yo Claro, lo que aprendí es que nosotros fiscalizamos al aparato público y el aparato público tiene que funcionar como debe. Y agradecemos, Fabián, que además nos vengas a contar aquí a Matinal Nuestra Casa acerca de estos términos que de pronto pueden ser un poco confusos también y entender qué es lo que pasa en estos dos casos. Y ojo, lamentablemente cuando uno cree que debe confiar en un abogado, siempre hay que tomar resguardo. O sea, la plata no se entrega sin ningún papel a cambio ni nada. O sea, no confiar, A digamos, por resguardarse, solamente ver un gracias. título. Gracias, Fabián. hay que tener resguardo, aunque se esté tratando con cualquier persona. Exactamente. Muchas gracias. 8 de la mañana con 59 minutos. Recuerde que esta conversación queda en canal9.cl, donde también va a encontrar esta noticia que cambiamos de tono ahora sí, Pau, porque